Francia, durante décadas símbolo de poder político, militar y cultural. Un país con armas nucleares, un asiento en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y una fuerte presencia en África. Por detrás de esa imagen de grandeza, la economía francesa lleva años debilitándose. Tenemos problemas internos como la fragilidad económica, ¿ok? Que es la primera grieta que uno ve en la casa, en Francia, ¿no? Francia arrastra una deuda pública que supera el 110% del PIB. 110% del PIB. Cada año gasta más de lo que ingresa, generando un déficit estructural cercano al 5% del PIB. Esto significa que una parte cada vez mayor del presupuesto se destina solo a pagar intereses. A diferencia de Alemania, por ejemplo, que todavía conserva un modelo industrial robusto, Francia ha visto como su industria se redujo a apenas el 10% del PIB, que es la mitad del peso que tiene en la economía alemana. La deslocalización de fábricas, sobre todo en los 90 y 2000, dejó a regiones enteras sin empleo y sin competitividad. Y recordemos que muchos países occidentales hicieron exactamente lo mismo, ¿ok? Llevaron sus fábricas a países como China y a otros países asiáticos. El desempleo juvenil sigue siendo un problema crónico, cercano al 16%, y las tensiones sociales se sienten en las calles. Hay huelgas contra la reforma de pensiones, protestas por el coste de vida y manifestaciones constantes que ahuyentan la inversión y dañan la imagen de la estabilidad de Francia. Luego, tenemos también el golpe de Ucrania y las sanciones a Rusia. Si los problemas internos ya eran serios, la guerra en Ucrania en 2022 fue un terremoto. Aquí Francia, aunque menos dependiente del gas ruso que Alemania, por ejemplo, sufrió una tormenta, digamos, perfecta. Más de la mitad de sus reactores nucleares estaban fuera de servicio por mantenimiento justo cuando los precios del gas y la electricidad se disparaban. El gobierno de Emmanuel Macron reaccionó con un escudo tarifario, congelando las facturas de gas y electricidad para los hogares. Y esto fue una medida popular. Más de todo el mundo en Francia estaba súper feliz cuando decidió tomar esta medida. Pero al mismo tiempo también fue muy costosa. Más de 110.000 millones de euros en subsidios entre 2021 y 2023. Ese dinero salió directamente del bolsillo del Estado, aumentando la deuda y dejando menos margen para otras inversiones. Las empresas francesas también sufrieron. Tenemos a la gran Renault, la histórica marca de automóviles francesa, se vio obligada a abandonar Rusia. Su participación en Avtovaz, si lo digo bien, sí. Su participación en Avtovaz, que es el mayor fabricante de coches del país en Rusia, fue vendida al Estado ruso, adivinar por cuánto. Por un rublo. Sí, eso es un precio simbólico que escondía un golpe brutal. Escondía pérdidas de más de 2.200 millones de euros en solo un movimiento. Tenemos también a Société Générale. También tuvo que vender su filial rusa con muchas pérdidas. Tenemos a Danone, que perdió el control de sus activos, y tenemos a Total Energies, que congeló sus inversiones, aunque mantuvo participación en proyectos de gas natural licuado. Luego también tenemos la pérdida de África, ¿ok? El frente de África ya derrumbándose muchos años ya, ¿ok? Durante décadas, Francia ejerció una fuerte influencia en el Sahel, con tropas y contratos, y sobre todo con una moneda que controlaba muchos países africanos. Esta moneda o este sistema financiero se llamaba el franco CFA, que aseguraba vínculos financieros con 14 países africanos. Pero en los últimos años, gobiernos africanos comenzaron a expulsar a las tropas francesas. Primero Mali, luego Burkina Faso y más tarde, el último, ha sido Níger. En su lugar entraron nuevos actores como Rusia, a través del grupo Wagner. Luego tenemos a China con inversiones masivas en estos países, y luego tenemos a Turquía y los países del Golfo con influencia militar y económica. Para Francia, la pérdida es enorme. Menos contratos en telecomunicaciones,
menos contratos en minería y energía, menor acceso a recursos estratégicos como el oro y sobre todo el uranio del Sahel, que es vital para las centrales nucleares francesas. Ahora, el riesgo de que el franco CFA desaparezca, cortando una de las herramientas más poderosas que mantiene o que mantenía en África, ¿ok? Pues el riesgo está ahí. Y os digo, ese sistema financiero prácticamente mantenía al país, a Francia, activo financieramente. No sé si lo sabéis, ese sistema obligaba a países africanos a depositar sus ahorros en bancos franceses y les cobraban por ese servicio. Y no solo eso, sino que les cobraban cada vez que querían sacar dinero de esos bancos franceses. El valor en sí del franco CFA está vinculado al valor del euro, por lo cual si el valor del euro subía, el valor del franco CFA subía y si no bajaba. ¿Okay? Una moneda totalmente colonial, pero esto afecta a Francia porque dependía de los ahorros de estos países africanos, que en muchos casos eran millones y billones, y ahora estos tres países, ¿okay? Mali, Burkina Faso y Níger, han decidido salir de ese programa. Entonces, el contexto global de Francia. Mientras Francia pierde terreno, el mundo avanza en otra dirección. Tenemos a China, la India. Estos países emergen como gigantes económicos. Estados Unidos mantiene su supremacía tecnológica y Alemania sigue siendo el motor industrial dentro de Europa. Francia queda atrapada en el medio, demasiado débil para competir sola en la economía global y demasiado endeudada para sostener su influencia como antes. ¿Okay? Ahora, hay luces que ya no quedan. No todo es negativo. Francia conserva pilares estratégicos. La energía nuclear, que podría volver a darle ventaja en la transición energética. Como ya sabéis, Francia decidió acercarse a países como Kazajistán, que también tienen uranio, a países como Canadá, que también tienen uranio, ya que perdieron sus contratos en Mali, en Burkina Faso y otros países, ¿no? Necesitan de uranio para poder generar energía eléctrica, la cual utilizan para un 80% de su población y venden a otros países como el Reino Unido y otros países vecinos. Luego tenemos la aviación y la defensa. Tenemos a Airbus, tenemos a Dassault, tenemos a Thales y MBDA o MBDA, que están liderando el mercado europeo. La agricultora, tenemos otras empresas agricultoras, espera que me acuerde de la empresa, ¿cómo se llamaba? Bueno, igualmente, en la agricultura, Francia es un país que es uno de los mayores productores dentro de Europa y uno de los mayores que prácticamente venden en cuanto a alimentos dentro de Europa. Luego tenemos el lujo también de Francia. Como ya sabéis, tenemos grandes marcas como Louis Vuitton, tenemos a Chanel, tenemos a Hermès, que dominan el mercado mundial y generan miles de millones de exportaciones. Entonces, hay una gran pregunta aquí que hay que preguntarse, ¿ok? Y esto tiene que ver con las protestas recientes que han ocurrido en Francia, donde los franceses están protestando porque no entienden por qué su economía está tan mal. Os he dado varias razones por las cuales Francia se encuentra en el estado en el que está ahora. Hay muchos más factores, ¿ok? Pero estos yo personalmente creo que son los principales. La gran pregunta es inevitable, ¿ok? ¿Bastarán estos pilares, los que os acabo de decir ahora, los que aún sostiene Francia en diferentes industrias, bastarán para sostener la economía francesa? ¿O estamos viendo el principio del fin de la era francesa como potencia económica a nivel global? Porque hoy Francia carga con una triple herida, ¿ok? Una herida interna marcada por deuda, desempleo y protestas sociales. Luego tiene una herida externa con la pérdida de influencia en África y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y luego tiene una herida estructural en un mundo donde nuevas potencias emergen y cambian las reglas del juego. El tiempo dirá si Francia logra reinventarse o si pasará a ocupar un papel secundario en el escenario mundial. Pero como ya sabéis, en Guerras y Geopolíticas os damos toda esta información, ¿ok? Así que si aún no lo sabéis, meteros en nuestro grupo, en Telegram, seguirnos, comentar, dar like a las publicaciones, porque ahí os damos toda la información que necesitáis para poder hacer vuestra búsqueda de información para vuestros estudios universitarios, para vuestros trabajos, etc.
Cualquier cosa que necesitéis sabéis que está en Guerras y Geopolíticas. Como siempre, la verdadera información viene de nosotros.